7 en punto de la mañana, hora de Venezuela. Qué maravillosa oportunidad hoy lunes después de Semana Santa poder tener acá en nuestro estudio a Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis, profesor en la UCAP y en el IESA, articulista del Universal, Panorama y Venepress. Luis Vicente, siempre bienvenido. Encantadísimo, para mí un placer estar aquí. Qué interesante, además que a esta hora en vivo te están escuchando, te están viendo en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe y a través de todo el mundo por internet, que aparezcas en esta lista donde, tal como se plantea en la carta, firman líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela. Analizando la carta, aquí hay una propuesta que va más allá del tema sanciones y aquí hay un mensaje no solamente para el gobierno de Biden y los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay un mensaje muy importante para todos los venezolanos. Sí, mira, yo creo que lo primero importante es entender que esto no es más que la expresión de una opinión de un grupo de venezolanos. Que primero no pretende, nadie ahí pretende abrogarse la representación de nada, sino de su propia opinión. Son, como dice la carta, los abajo firmantes. Es decir, es una opinión de un grupo de personas que, por cierto, que son muy diversas, heterogéneas, que tienen pensamientos diferentes y que fue todo un reto poder firmar una sola cosa conjunta. Porque cuando tú tratas de ponerte de acuerdo, tienes que ceder. Es una primera experiencia de negociación. En la Buscar los puntos comunes. Claro, porque en una negociación tú tienes que ceder cosas y aceptar cosas y poner cosas tuyas ahí. Y tienes que terminar en un documento que a lo mejor no hubiera sido exactamente igual al que hubiera firmado cada uno de nosotros solos. O sea, si esa carta hubiera sido mía, probablemente hubiera tenido unas cosas diferentes. Hubiera agregado cosas o hubiera quitado cosas. Si hubiera sido de Michael Penfold o de cualquiera de los que está ahí, pues probablemente tendría su propio toque personal. Pero tú tienes que, de alguna manera, adaptarte a opiniones de muchas personas, que son además, bueno, muchos de ellos los conoces perfectamente. Claro. Han estado aquí sentados, gente racional, gente seria, gente estructurada, que tiene posiciones firmes, etc. Por lo tanto, esa es la primera cosa, entender que no es más que la unificación de un criterio general de un grupo de venezolanos que no pretenden representar a Venezuela, representan básicamente sus opiniones. Ahora, Luis Vicente, hay gente que considera que sanciones es igual a presión contra Nicolás Maduro, a la posibilidad de llevarlo a salir del poder. Por lo tanto, quien pida que cesen las sanciones o se replanteen está del lado de Maduro. Hay gente que lo ve así. Sí, y con lo cual, por cierto, en este caso se cometen varios errores juntos. Lo primero es que esa carta no está pidiendo la eliminación de las sanciones. Eso es falso. Es decir, lo que pasa es que mucha gente no lee la carta, sino que lee los titulares que alguien hace sobre la carta. O lo que dicen otros. Y lo que dicen otros sobre la carta. Por cierto, muchos de esos titulares son manipulados. Son deliberadamente manipulados. Y otros son genuinamente malinterpretados. Porque hay de todo. Hay gente que hace un resumen y no lo entiende bien. O gente que quiere fundamentalmente que rechacen. Entonces pone cosas que no son. Por ejemplo, la carta no pide la eliminación de sanciones. La carta lo que dice es que las sanciones no han cumplido su objetivo. Quizás, y ahí me parece que a la carta le falta algo. Por ejemplo, le falta, que te das cuenta después, porque cuando ves la reacción, dice, oye, no, esto no es lo que básicamente está tratando de decirse. Primero, ahí se habla en general de las sanciones, pero las sanciones se dividen en varios tipos. Nosotros estamos ahí refiriéndonos fundamentalmente a las sanciones generales, económicas, sectoriales, financieras, petroleras, o sea, lo que se llaman sanciones sectoriales. Nosotros no nos estamos refiriendo ahí para nada a las sanciones personales. Nadie está de ninguna manera cuestionando que un país tenga derecho a establecer una sanción contra alguien que ha cometido fraudes ilícitos, violaciones, etc. O sea, una sanción contra una persona es contra esa persona y será esa persona la que tendrá que demostrar que es inocente, etc. De eso no se refiere la carta.
se refiere a la que tiene impactos sobre la población, sobre el país, sobre la infraestructura, sobre su capacidad productiva, que es distinto. Se llaman sanciones sectoriales y de esas estamos hablando. Se entiende perfecto cuando ves el desarrollo de la carta, pero a lo mejor no está explícito, pues lo explicito aquí. Se refiere fundamentalmente a eso, a las sanciones sectoriales. Pero además, tampoco está pidiendo la eliminación de sanciones, está pidiendo que se haga un proceso de negociación alrededor de esas sanciones sectoriales. Bueno, ¿y para qué son las sanciones? O sea, las sanciones son fundamentalmente para provocar un cambio en el gobierno, para estimular que ese gobierno sea capaz de producir o que se produzca un cambio de gobierno o que se produzca un cambio. Son cartas de juego en la mesa, ¿no? Son cartas de juego. O sea, si tú no, las sanciones, ¿para qué las pusiste? Las pusiste para castigar solamente. O sea, si tú las pones para castigar, entonces no solo estás castigando al gobierno o a Maduro, estás castigando a la población. Cuando te dicen, por ejemplo, que es mentira que las sanciones impactan a la población, la carta es explícita diciendo que la raíz del problema no son las sanciones. Por lo tanto, cualquiera que diga que los que están firmando la carta intentan decir que la crisis venezolana se produce por la sanción, es mentira. Es mentira podrida, porque la carta dice explícitamente que las sanciones no son la raíz del problema. Y en efecto eso es así. La crisis eléctrica no se debe a que hayan sanciones en Venezuela, se debe a que hubo falta de inversión, falta de planificación, inversiones inadecuadas, corrupción en el sistema, es decir, un modelo primitivo que nos trajo aquí. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con las sanciones y la carta lo dice perfectamente. Ahora, que las sanciones amplifican el problema. Eso es. A ver, ¿y para qué son? Otra vez. Es decir, si tú aplicas una sanción, no es porque tú vas a agudizar algo. Bueno, ese algo no es solo sobre Maduro. Y ahí está el problema. Es decir, si tú solo concentraras tu problema en Maduro y en el gobierno, bueno, vaya y pase. Pero resulta que cuando tú le preguntes a un maracucho, hoy, ¿por qué él no tiene electricidad? Él te puede decir que el problema eléctrico proviene de un modelo equivocado, inadecuado, primitivo, etcétera, del gobierno venezolano. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando tú vas a resolver el problema, cuando se te fue completo la luz y tú no puedes comprar un generador eléctrico a ninguna de las grandes empresas internacionales que son las únicas que lo producen. Los monstruos internacionales importantísimos de electricidad no le pueden vender a Corpoelec un generador eléctrico o una turbina. ¿Por qué? Bueno, porque Corpoelec está sancionado. Ahora, Luis Vicente, esta carta en el fondo quiere poner a Venezuela en el centro. ¿Cuál es el propósito estratégico? Y hasta donde te sea posible desglosarlo, ¿cuáles son las variables que se incluyen aquí? Porque aquí se alude expresa y directamente a la necesidad de que vuelvan las empresas occidentales que puedan operar aquí. Y es evidente que hay conversaciones. Hace poco fue noticia la reunión en Miraflores y se viene conversando. Bueno, y nadie lo niega. No conocemos los detalles de las conversaciones visibles y las que no lo sean. Pero estratégicamente, en este momento, ¿qué los hizo a ustedes a emitir este pronunciamiento? Las metas. La primera cosa importante, que es con la que arranca, por cierto, la carta, es la necesidad de rescatar las negociaciones en México. Es decir, las negociaciones... Perdón, que por cierto hoy el Universal destaca, Estados Unidos insta al gobierno y oposición a retomar el diálogo en México. Que es una respuesta básica a la que agradecí ayer al subsecretario de Estado Nichols, que fue su declaración solicitando lo mismo que la carta solicita, y es el rescate de la negociación política entre gobierno, oposición y obviamente Estados Unidos. Estados Unidos no está en la mesa de México, pero Estados Unidos es un actor fundamental en la mesa de México. ¿Por qué? Porque lo que tú puedes negociar en México no es la oposición venezolana, lo tiene Estados Unidos. Y son básicamente, precisamente, las sanciones a las que estamos diciendo hay que colocar sobre la mesa. Tú no puedes ir a México sin tener sobre la mesa la posibilidad
de negociar sanciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú no tienes nada. Es decir, tú estás pidiendo a Maduro una serie de cosas relevantes, que por cierto, la carta también pide. Es decir, cuando te dicen, no, la carta está diciendo que el gobierno venezolano no puede pretender que una negociación se base solamente en los aspectos económicos. Se tiene que basar en los aspectos políticos, que tiene que haber un quid pro quo, es decir, que el gobierno venezolano tiene que entregar elementos fundamentales camino al rescate de la democracia, que tiene que liberar los presos políticos, que tiene que permitir que la oposición pueda tener, digamos, institucionalidad en Venezuela. Todo eso lo dice la carta. ¿Dónde lo leíste? En los grandes titulares. Cuando la gente se arranca a criticar. No es la gente en general. Los grupos de gente que lo han criticado. Algunos, además, por supuesto que tú puedes tener posiciones diferentes y son bienvenidas. La carta básicamente pretende generar un debate. Y cualquiera que no esté de acuerdo es completamente bienvenido. Pero tienes que leerla, ¿no? Tienes que saber, cuando tú la vas a criticar, tienes que saber qué se trata. Ponerle resaltador, asteriscos, todo eso. Lo que no puedes criticar una carta por un titular que te dio alguien que está interesado en que no ocurra la negociación. Porque hay un montón de gente también que no le interesa ninguna negociación política, porque lo que pretende es mantener el status quo. Me quitaste el término. Hay gente que vive y se beneficia del status quo. Absolutamente. Que no quiere que esto cambie. Hay mucha gente. Hay gente que liga que a Venezuela le vaya mal para salir a Maduro. Bueno, a ver, es una mezcla muy extraña. Porque, de nuevo, no estamos hablando de grupos homogéneos. Hay personas que sinceramente creen que las sanciones sectoriales pueden producir un cambio de gobierno. Lo creen. Y Mosca, yo no estoy aquí para criticarlas por eso. Porque ellos también me pueden criticar a mí por pensar lo contrario, por creer, oye, yo miro el mapa y miro la historia y me encuentro que las primeras sanciones que se aplicaron en Irán se aplicaron cuando salió el Shah. Cuando yo estaba chiquito, se aplicaron las primeras sanciones a Irán y ahí está todavía la revolución. Yo miro la historia y me acuerdo de las primeras sanciones a Cuba. Y las primeras sanciones a Cuba ocurrieron cuando yo estaba en el colegio. Y ahí está el gobierno cubano. Y las primeras sanciones en Corea del Norte se aplicaron al abuelo de Kim Jong-un. O sea, al abuelo del tipo que hoy todavía gobierna en Corea del Norte. Luis Vicente, tengo que ir a la pausa. Menos mal que tú eres comprensivo. Cuando uno te interrumpe, tú sueltas el acelerador y pones el freno. En la próxima parte sigamos al máximo detalle posible en el análisis de las ideas y de las justificaciones a esta iniciativa. Mira, ver en esa lista, por ejemplo, a José Manuel Puente, a Tamara Herrera, personas que jamás han tenido una posición política visible más allá de los análisis que establece. Por citar dos ejemplos de los muchos que hay en esta lista. Feliciano Reina, imagínate. Al regreso seguimos con la carta. Ese puede ser el título, ¿verdad?, de esta entrevista. Regresaremos. 7:18 minutos, hora de Venezuela. Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis. Esta carta es una casualidad en este contexto. Yo te preguntaba en la parte anterior por sus premisas, sus aspiraciones estratégicas, cuando se vuelve a hablar de la necesidad del diálogo en México, que dice el gobierno de Maduro hay que reformatearlo, cuando se han dado hace poco más de un mes estas conversaciones de representantes de Biden en Miraflores con Maduro y otros sectores nacionales. Quedábamos en esa parte, Luis Vicente. Sí, bueno, primero no puede ser una casualidad. Tú estás colocando una propuesta de continuar procesos de negociación porque están congelados. Es decir, es una respuesta al congelamiento de la negociación política. México en este momento no existe. Es decir, existe como un objetivo otra vez, pero no existe en términos operativos. No se está negociando en México. Hace mucho rato que las partes se vinieron de la última reunión y no se volvió a plantear ni siquiera una agenda bilateral que eventualmente permitiera entre gobierno y oposición establecer una agenda. Por lo tanto, no hay México, en realidad. Y lo que está pidiendo la carta es revivir ese proceso de negociación, que se llama México, como se puede llamar Caracas, como se puede llamar
Washington, como se puede llamar, donde te dé la gana. Tobar. O sea, Tobar, ojalá. Seguramente ahí se resolvería. Si lo hiciéramos los gochos, te aseguro que estuviera resuelto. Orgullosamente tobareño el señor Luis Vicente, por si acaso. La clave, más que México es el concepto general de un llamado a revivir las negociaciones políticas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra forma de resolver el problema que no sea negociando. Y eso, ya desde ahí, hay un montón de gente que piensa que eso es un error, que no se puede negociar, y no se puede negociar con el enemigo, no se puede negociar con los malos. Sí, bueno, mira, yo respeto otra vez, son posiciones diferentes, pero nosotros creemos que no hay ninguna forma de resolver un conflicto como el venezolano, que no parta por una negociación política donde todas las partes estén dispuestas a ceder. Y ese es un elemento que, de nuevo, si lo miras en la historia, lo vas a conseguir repetidísimo. La mayoría de las grandes soluciones a problemas de este tipo provienen de una negociación política, que es, por cierto, la respuesta que dio Nichols a la solicitud venezolana. No lo dijo de manera explícita, pero tampoco es casual que lo diga. Básicamente hay que ir de nuevo a la negociación en México. Por lo tanto, creo que el concepto de negociación te lleva a tratar de revivirlo, porque estaba congelado. Antes de la carta, en realidad, nadie estaba hablando de eso. Otra vez, se va como muriendo ¿Cómo imaginas, el tema. cómo imaginas un reimpulso o un reinicio de ese diálogo en México o donde sea, cuando el gobierno de Maduro dice hay que reformatearlo y nos aclara a todos los venezolanos y al mundo? Y esta vez sería distinto, porque esta vez estamos en paz en Venezuela. Bueno, creo que lo decía ayer Michael Penfold en un hilo donde él explicaba su motivación y la lógica de la carta, que me pareció espectacular. A ver, él dice, los procesos de negociación alrededor de las sanciones son un elemento fundamental como gancho para ir a la negociación de México. O sea, si tú no le dices al gobierno venezolano que tú estás dispuesto a negociar esos elementos, su estímulo para llegar o regresar a México es nulo. Y es verdad. Vamos a estar claros. ¿Sí? ¿Por qué es que Maduro se va a sentar en México en este momento? Explícame tú cuál sería la razón para la que él vaya a negociar algún cambio que nosotros necesitamos. Cambios institucionales, cambios democráticos, cambios políticos, aperturas, etc. ¿Por qué Maduro va a sentarse a negociarlo? O sea, en este momento, Maduro no tiene una amenaza creíble. No existe una amenaza creíble frente a Maduro. No es verdad que Maduro está al borde de la salida de gobierno. No es verdad que él tiene algo que le quita el sueño en este mismo momento que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, si tú no entiendes eso, no entiendes nada. Es decir, te quedas esperando algo que no va a ocurrir. Desde más allá, o sea, en diciembre pensábamos que iba a haber una reunión en México. Estamos en abril y no ha sido convocada. ¿Por qué? Porque a Maduro, en realidad, en este momento ni le interesa México. Y te puso la excusa de Alex Saab, que no era más que una excusa bien barata, por cierto, para decir que no se sentaba, si no se sentaba Alex Saab en la mesa, que por supuesto no iba a ocurrir. Primero porque nosotros no dominamos ese proceso, eso es una cosa además judicial en los Estados Unidos y no hay ninguna forma que la oposición tuviera la posibilidad de aceptarlo o lograrlo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que tú tienes que buscar que las dos partes tengan un interés. ¿Cuál puede ser el interés de Maduro? El interés de Maduro, en efecto, es negociar algunos elementos básicos en sanciones sectoriales. A él también, claro que tiene interés en ese proceso. Por supuesto, claro que sí. Pero es que si no, ¿cómo tú negocias? Las negociaciones ocurren cuando tú estás dispuesto a ceder cosas que al otro le interesan y recibir cosas que a ti te interesan. Lo que tú no puedes decir es que tú vas a una negociación solo a conseguir lo que tú quieres, lo tuyo. Yo quiero democracia, claro que la quiero. Yo quiero elecciones y las quiero transparentes. Y además, sé numéricamente que si nosotros fuéramos a una elección transparente, la oposición ganaría, pero de cabo a rabo,
esa elección. ¿Por qué? Porque la población venezolana es mayoritariamente opositora. Pero eso es todo lo que yo quiero. Si yo no pongo nada sobre la mesa que Maduro quiera, el resultado es el que tenemos hoy, que no tenemos nada. Porque si yo no le entrego a él algo en la negociación, no avanzamos. Y si no avanzamos, tú puedes gritar muy duro, puedes ir a la parrilla del domingo, puedes escribir en tu Twitter lo que te dé la gana, pero no va a haber ni un centímetro de avance en el proceso. Y necesitamos avanzar. El país necesita avanzar. Y tenemos que poner al pueblo por encima de los intereses políticos. Que un niño pueda tener los kits en el JM de Los Ríos para poder eventualmente tener un trasplante de médula y que tú no tengas problemas básicos para que el Estado pueda importar esos trasplantes de médula, porque resulta que ese hospital es público y que si el gobierno venezolano no importa el proceso, no lo puede importar nadie. Y si él no puede pagar ese proceso a través de un banco internacional, no hay forma de traer ese proceso. Cuando te dicen, eso es falso porque las sanciones no afectan ni la salud ni la alimentación, porque no están incluidas en las sanciones. Es verdad que no están incluidas en las sanciones, pero quien sí está incluido en la sanción es el banco que puede hacer la transferencia, el Banco del Estado o el banco a través del cual el gobierno venezolano puede pagar esa alimentación o puede pagar esa salud. Ese sí está sancionado. Por lo tanto, no lo puede pagar. Luis Vicente, se me agotó el tiempo. ¿Tú sientes que estamos en un momento histórico con condiciones distintas y mucho más abiertas o favorables a que ocurran cambios convenientes para todos los venezolanos? Fíjate que ayer reportó el gobierno solo 8 casos de contagio en el COVID. ¿Estamos en ese momento? Mira, yo creo en un que minuto. todos los momentos son fundamentales. En cada momento que hablamos hay algo que es fundamental para el país. Hay Yo algo creo que posible. el momento lo tienes que construir tú. Y por eso es que nosotros colocamos una propuesta sobre la mesa. Una propuesta para discutir, que no es perfecta, que tiene un montón de problemas. Pero nosotros lo que sí sabemos es que Venezuela necesita atender las necesidades humanitarias de la población, que necesita resolver problemas, que necesita negociar, que necesita rescatar instituciones. Y que el momento es hoy, como es ayer, como es mañana, que mientras más podamos trabajar para rescatar el país lo más pronto posible, vamos a tener menos impactos negativos sobre una gente que está sufriendo, sobre una población que tiene problemas críticos, sobre un país que se está destruyendo en infraestructura, en empresas, etcétera, y que tenemos que atenderlo. Así que claro que hoy es el momento, como lo va a ser mañana o como lo fue ayer. Bueno, muchísimas gracias, Luis Vicente. Es una carta para ser desglosada. El tema petrolero es fundamental. Aquí también la actuación de la oposición. Bueno, de tantas cosas que son del interés y para el debate y para la acción. Gracias siempre por estar dispuesto. Un abrazo. Gracias a ti. Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis, orgullosamente tobareño del estado de Mérida. Volveremos.